Muy buenas noches tengan todos. El día de hoy nos complace estar aquí en nuestra reunión mensual y sobre todo una reunión especial que vamos a celebrar el día de hoy en conjunto con la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Es una sesión que pues nos permite acercarnos a los miembros de este colegio del estado de Yucatán, que pues nos reunimos mes con mes y pues el día de hoy pues tener de invitados también a la Sociedad Mexicana de Otorrino, ¿no? El día de hoy, pues vamos a revisar un tema muy importante. Tenemos un ponente invitado el día de hoy que pues, nos va a dar un tema de rinosinusitis crónica y eficacia de los lavados nasales. El día de hoy tenemos al doctor Carlos Vázquez Vela. Él es otorrinolaringólogo, es médico adjunto del servicio de órbita como otorrinolaringólogo. Hizo cirugía endoscópica en nariz paranasales para la Asociación para Evitar la Ceguera. Es profesor de otorrinolaringología del curso para la ENAR por la Academia AMIR. Es conductor de un programa de televisión que se llama DocChat y tiene su consultorio privado actualmente en el Hospital Ángeles del Pedregal. Obviamente es miembro de múltiples sociedades, que obviamente la Sociedad Mexicana de Otorrino, el Consejo, la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial, American Rhinology Society, European Rhinology Society. Pues obviamente es un tema que nos interesa a todos. Aquí el día de hoy pues vamos a estar físicamente viendo al doctor y obviamente en conjunto con la Sociedad Mexicana de Otorrinos para pues este tema interesante. Entonces pues sean bienvenidos. Yo creo que me gustaría que si el doctor Francisco Sáenz nos pudiera decir unas palabras antes de comenzar la sesión. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias al doctor Rivera, al doctor Álvarez Cuevas, presidente del Colegio de Otorrinolaringología del Estado de Yucatán. Para la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología es un gusto poder estar compartiendo este espacio que lo hemos hecho ya con otros colegios del interior de la República, como en el caso del Estado de Nuevo León y de Puebla. Y por supuesto, darle la bienvenida a todos los miembros de la sociedad que se han conectado con nosotros esta noche. A este momento ya tenemos, pues bueno, ya 85 conectados. Muchísimas gracias por la confianza y por estar con nosotros esta noche. Y por supuesto, estamos también muy complacidos de poder compartir este momento con el Colegio de Otorrinolaringología del Estado de Yucatán. Y estamos seguros que la ponencia del doctor Carlos Vázquez Vela será excelente. Y bueno, en mi caso particular, nos vemos al final de la presentación justo para comentar las preguntas que tenga el auditorio. Es una plática que estamos en vivo, conectados de manera simultánea entre la Ciudad de México y la Ciudad de Mérida, así que esperamos que lo disfruten enormemente. Muchísimas gracias por la invitación. Pues para no continuar dando más preámbulo a esto, vamos a invitar al doctor Carlos Vázquez que inicie con la plática. Vamos a cederle el micrófono. Vamos a... Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación el día de hoy. Sé que hay muchos conectados y digo, aquí también tenemos a mucha gente aquí presente. Y pues me encantaría que esto fuera una plática dinámica. Sé que va a haber unas preguntas al final, pero si también alguien de los que están aquí presentes tiene algún comentario, alguna duda, lo que sea, por favor, las interrupciones que sean, por favor. Bueno, ya me presentaron, ese soy yo. Yo estoy como médico adjunto ahí en La Ceguera, en el servicio de órbita, y ahí trabajo justo con todos los oftalmólogos, curiosamente, haciéndoles la parte de otorrino. El servicio de órbita aborda sobre todo descompresiones orbitarias y complicaciones digamos, como mucoceles, sinusitis, cosas así. Entonces, pues bueno, esto es un poquito de lo que a mí más me gusta. Y bueno, nomás como disclaimer, como conflictos de interés, pues soy speaker de NIRNET, entonces lo que diga, pues tómenlo a la debida atención. El día de hoy, la verdad es que es una plática a mi gusto muy interesante. Está basada mucho en las guías de práctica clínica. Sé que todos conocen aquí las guías de práctica clínica y hay bastantes guías de práctica clínica a lo largo de las especialidades y de los países. Pero a mí esta en específico pues me gusta mucho. Es pues la de la Academia de Estados Unidos, del Reino de Estados Unidos. Y lo que me gusta de esta clínica es que estos días de práctica clínica, lo interesante en esto es que pues digamos que están hechas con la mejor evidencia científica que hay en este momento.
también, o sea, como que se basan mucho en revisiones sistemáticas. Hacen, por ejemplo, en esta guía en específico, está basada en 5 guías de práctica clínica que ya existían. Hay 42 revisiones sistemáticas y hay 70 los famosos RCTs o los aleatorizados, ¿no? Los los trials controlados, ¿no? Los experimentos controlados aleatorizados. Entonces, pues es como un grado de evidencia muy grande, entonces por eso a mí me gusta tanto este tipo de evidencia, porque pues es como la que más hay. Y todavía, para como por cualquier duda, pues también se juntan todos los expertos en el tema y también dan su opinión, no solo en estudios, sino también incluso toman en cuenta la opinión de expertos de gran renombre. Entonces, por eso se me hace bastante completa. Ahora, ustedes saben que la rinosinusitis crónica aquí en México es bastante prevalente, más o menos tiene la misma prevalencia que a nivel mundial. En general, obviamente hay zonas como en Asia que tienen todavía un poquito más que nosotros, pero en general está entre el 8 y 12%, en México más o menos es de 10%, de los cuales vemos que con pólipos nasales, ¿no? Tenemos nada más el 1%. Entonces, vamos a ver el siguiente, por favor. Sabemos que la sinusitis, como antecedente, es la enfermedad de las pacientes que vienen, de los pacientes que vienen a consulta externa, es la que más recibe antibióticos. No sé si ustedes sabían eso. Y no sé si ustedes también prescriban muchos antibióticos en general para la sinusitis. Pues calcula que más o menos el 82% de las veces que viene un paciente con sinusitis, así viene él con los síntomas y se le receta el 82% de las veces antibióticos. Esto no solo es por otorrinos, sino también obviamente por médicos generales, internistas, pediatras, etc. Entonces, a pesar de que nosotros hemos hecho mucho énfasis en que la rinosinusitis no se debe de tratar todas con antibióticos, la menor de las veces, pues se sigue recetando el 82% de las veces. No sé si ustedes conozcan este cuadrito que salió en el 2014, ya tiene bastante tiempo, salió, es un artículo que salió en la OMS, en la página de la OMS, y es una pequeña revisión acerca de los casos que tenemos de resistencia de antibióticos a nivel global, de antimicrobianos en general. Pero como ellos hablan de la crisis que vive hoy en el mundo la gente por esta resistencia a antibióticos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes sepan, pero más o menos, en general, la causa número 1 de muerte, ustedes lo saben, son enfermedades cardiovasculares. Y la OMS aquí propone, por ejemplo, que para el 2050 podríamos tener casi 10 millones de muertes anuales por resistencia a antibióticos, superando al cáncer, por ejemplo, como una de las causas de muerte más importantes. Entonces, nada más para que se den una idea, en el tiempo que se hizo, en el 2014 que se hizo ese estudio, representa 700,000 muertes anuales esta causa, ¿no? Esta resistencia a antibióticos. Es como que a mí sí me da un poquito de miedo y por eso este artículo se me hace tan importante, el concientizarnos un poquito a los médicos, que son los quienes prescribimos muchas veces los antibióticos, pues que puede superar incluso el cáncer como causa de muerte. Entonces, todo esto se los platico para que tengamos en cuenta de cómo un problema, que es la rinosinusitis, se está tratando de solucionar con antibióticos en el 82% de las veces y pues no se puede, o sea, no se puede seguir así porque ustedes saben que la rinosinusitis crónica pues ni siquiera es una enfermedad que se solucione fácilmente con antibióticos, claro que con las agudizaciones, etcétera, ahorita lo vamos a platicar un poco, sin embargo es una enfermedad inflamatoria. Y por eso yo les vengo a hablar de lavados nasales. Los lavados nasales, aunque suenan muy sencillos, aquí de los que están aquí presentes, alzando la mano, ¿quién prescribe para sinusitis crónica lavados nasales? Okay. ¿Quién no prescribe lavados nasales? Okay. Nadie, perfecto. Buenísimo. Es un grado de evidencia súper alto, ¿no? De hecho, las guías de práctica clínica
como que tienen esta parte que dice que es una recomendación fuerte, ¿no? Que se hace a los médicos de decir, tienen que recetar lavados nasales. Hay revisiones sistemáticas, igual casos, controles aleatorizados, y en general no hay excepciones y no hay diferencias de opinión. No hay quien diga como, yo no lo receto por tal y tal, ¿no? Y bueno, y obviamente los artículos rojos. Entonces, los beneficios de los lavados nasales son varios, pero uno de los principales es el alivio de los síntomas. Cuando un paciente tiene sinusitis, se hace el lavado nasal, y una de las cosas que salen en todos los artículos es que por lo menos el confort del paciente mejora, es decir, sus síntomas disminuyen. También hay que como platicar mucho que son medicamentos que, como le dicen en Estados Unidos, como over the counter, ¿no? O sea, los que encuentran en la farmacia, que los puede comprar cualquier persona, y pues es mucho más efectivo que también otros OTCs, ¿no? Otros over the counter. Si el paciente va y se compra un medicamento como un antihistamínico, pues ni siquiera le puede servir también como un lavado nasal para la sinusitis. Es un producto natural, que es otra cosa que es un beneficio. Y pues esto quiere decir que no va a tener efectos adversos como tal, como otros medicamentos, me refiero. Obviamente puede tener algunos efectos adversos, ahorita lo vamos a platicar, pero en general, como contra los medicamentos, pues obviamente nada que ver. Los efectos adversos en general, pues sin duda, quien haya hecho un lavado nasal o que haya recetado, es que el paciente se queja un poquito como de una incomodidad, no le gusta a veces, las primeras veces tal vez, quizás se queja de que le duele, bueno, no le duele quizá, pero como que siente muy raro, le puede arder un poquito o le puede producir incluso un poquito de epistaxis, un poquito de sangrado. También otra queja de algunos, que ahorita lo vamos a ver también, es el tema que se quejan algunos con un poquito de disfunción de trompa de Eustaquio. No sé si tengan algún paciente así, que cuando hace lavado siente que se les tapa momentáneamente, y eso les puede doler la trompa de Eustaquio también, como los efectos adversos que vemos. Y bueno, la fisiología, pues obviamente de esto, o sea, cómo mejora, digamos, el lavado nasal, es que mejora mucho la limpieza que normalmente tenemos en todos los seres humanos con los cilios. Estamos todo el tiempo limpiando nuestros senos paranasales y nuestra nariz. Y bueno, esto facilita un poquito ese transporte de moco que normalmente tenemos. La actividad incluso de los cilios la mejora, quita también los antígenos de la mucosa, ¿no? Y también pues quita biofilms y mediadores inflamatorios. Esto ya sé que todo el mundo lo sabe, por eso no voy a ahondar mucho en el tema. Y ahora sí, para los aquí presentes, ya me dijeron que todos indican lavados nasales. Ahora, ¿cuáles recomiendan? O sea, a sus pacientes, ¿qué les recomiendan? ¿Les recomiendan lavados como tal o les recomiendan sprays nasales? A ver, de los que están aquí presentes. ¿Alguien alzando la mano? Bueno, alzando la mano, ¿quién? Lavados así como tal. No, más bien sprays. A ver, sprays que alzamos la mano, ¿quién? De varios, ¿no? Es decir, digo, si vamos, no vamos a decir marcas, ¿no? Pero son estos, nada más para estar en el mismo canal. Los sprays, en general, pues ya ven que hay varios dispositivos, varias marcas, casi todos terminan con algo más, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿verdad? Son los que dicen ustedes. Perfecto. Ahora, les quiero platicar un poquito la diferencia para los que no tengamos muy en cuenta la diferencia entre una irrigación como tal y un spray. Entonces, como quedamos, los sprays son todos aquellos que terminan en mano, ¿no? Que hay muchas marcas. Obviamente los han comparado muchísimo en muchos estudios. La verdad es que la evidencia científica que hay después de tantos estudios sí se ha visto que es mejor la irrigación, es decir, no los productos que terminan en mano, sino todos los dispositivos como botellas, jarritas, ¿no? Jeringas, etcétera, porque tienen un poquito más de volumen, ¿de acuerdo? O sea, es decir, si ustedes comparan, los dos pueden mejorar al paciente los síntomas. Sin embargo, entre más agua, mayor fenómeno de limpieza va a tener estas irrigaciones.
Vamos con la siguiente. Entonces, de hecho, muchos artículos comparan y clasifican diferente a esto, ¿no? O sea, como que ellos dicen, bueno, a ver, para no confundir que si sprays, que si irrigaciones, vamos a hablar entonces de si tienen un lavado nasal, tiene poco volumen de agua, que son estos que platicamos, que acaban en mar, o si tienen alto volumen de agua. Y dentro de los de alto volumen de agua, hay dos, en general hay dos diferencias. Unos que tienen alto impacto a la mucosa, es decir, que cuando uno le dispara, ¿no? Pues genera mucho roce, mucha fricción a la mucosa. Y hay unos que tienen un bajo impacto a la mucosa. Busqué muchísimo alrededor de cómo lo pueden clasificar y la verdad es que la mejor definición en un artículo de la guía de práctica clínica venía que en realidad los de bajo impacto son los que son a favor de la gravedad. Es decir, por ejemplo, una jarrita, ¿no? Como por ejemplo estas que son todas las que son pot o metipot, que no solo hay en marcas como Nike o así, también de hecho hasta los yogis tienen este tipo de jarritas. Entonces uno lo que hace es que se pone de frente, pone esta jarrita y con la pura gravedad empieza a escurrir el agua y pues, entra por un lado y sale por el otro. Esos son los de bajo impacto. Los de alto impacto, ahí sí son los que le meten pues, mucho poder a la mucosa. Entiéndase, por ejemplo, botellas o jeringazos, que eso pues sí puede producir un poquito más de fricción con la mucosa y ahí incluso hasta pues tener un poquito de staxis y cosas así. Entonces, hay un artículo que de hecho ya tiene un rato, fue hace más de 10 años, en el 2013, compararon justo algunos productos, por ejemplo, como Sterimac, lo compararon contra los productos de Sinus Greens, como el Netipot o con el Sinus Greens, la botellita. Y pues vieron algunos resultados bastante interesantes. Se hizo así como bastante research, bastante investigación, y vieron que sí, la irrigación en general, es decir, los productos que tienen alto volumen de agua, los pacientes tenían mejores calificaciones en todos los exámenes que ponían de mejoría de síntomas. También, otra cosa que concluyó este estudio es que no había mucha diferencia entre si le metían con mucho volumen o no. Es decir, no había diferencia entre la botella o las jarritas. Era igualito. Les iba igual de bien a los dos. Solo, lo único que sí se quejaban más los pacientes es que con el de mucho volumen, ¿no? Que aquí los abrevian ellos como HP, son pues un poquito, lastiman un poquito más la trompa de extracto. Entonces se quejaban más los pacientes de que se les podía tapar o doler el oído. A ver, para los aquí presentes, digo nada más, ¿alguien usa hipertónica? ¿Alguien le gusta isotónica? A ver, alzando la mano, ¿quién usa isotónica? ¿Y alguien usa hipertónica? A veces. A veces, depende del caso. Bien, muy buena canción. Para los que no escuchan, que están en línea, mencionan aquí que los hipertónicos los usan más para casos agudos y quizá para los más crónicos usan isotónico. La verdad es que también hay bastante evidencia acerca de esto. Yo, la verdad es que como que antiguamente, cuando justo me enseñaron sobre la hipertonicidad y la isotonicidad, justo tenía yo esta idea. Y la verdad es que en general, como que todo sale por un estudio que hicieron en in vitro. Vieron que las hipertónicas eran mucho mejores porque mejoraban el movimiento de los hilos y también reducían el edema considerablemente. Esto todo in vitro. Entonces, como que yo también me quedé con esa idea. Sin embargo, ya ven cómo esto es, la evidencia científica esto es más aplicado a los seres humanos, no tanto en el experimento, en el laboratorio. Y pues mucho es, la evidencia es más o menos similar. Les va prácticamente igual los que tienen lavados con hipertónicos y con isotónicos. Pero bueno, digamos que si uno tiene que decidir de repente, pues en el laboratorio esto sucede, pues quizá justo si tienes la oportunidad de reducir edema en un caso agudo, como ustedes mencionaban, la verdad es que puede ser una buena ventana de oportunidad para la hipertónica. Pero insisto, no hay evidencia científica que sea una mejor que la otra. Lo único que sí le quejaron a los pacientes
es que en la hipertónica les ardía más. No sé si ustedes lo han usado. A mí, entonces, como que yo sí me quedé, cuando lo leí, como que sí me dedica, sí me ha pasado un poquito más doloroso. Pero bueno, en realidad el festival es más o menos igual. Luego, la temperatura del agua. Entonces, estamos hablando como que todo acerca de los lavados nasales. Vamos a hablar de varios temas. La temperatura del agua. ¿Alguien usa temperatura? Es decir, alguien llega con su paciente y dice, oye, pues puedes calentarlo. Entonces, es algo, un método que creo que he escuchado mucho. Alzando la mano, alguien le dice al paciente esto, de como de calientará, sí, los varios, ¿no? Alguien le dice que no la caliente. Ok, pocos. Alguien la pone muy caliente, porque esa es otra cosa que es interesante. Así, digamos que esté arriba de 40 grados, alguien ha hecho arriba de 60. Okay. Sí, bueno. No está ridículo, ¿no? Pero bueno, digamos que aquí sí también han estudiado mucho la temperatura del agua, y sí lo que vieron es que las temperaturas, si son menores de 5 grados, es decir, un agua muy, muy fría, disminuye el movimiento ciliar. Entonces, como que obviamente no queremos hacer eso. Entonces, a ver, ¿por qué yo como que me dije, ¿por qué a se ocurriría eso? Porque muchos pacientes ponen en el refrigerador su solución como para que no se llene de bacterias. Entonces, pues nada más decirle al paciente, ¿no? Que si tiene, pues si está muy, muy fría, incluso que podría ser, pues, algo que le podría perjudicar, ¿no? Y la otra es también si están más de 40 grados, la temperatura, pues también le va a ir mal, y ahí no es, también si los paraliza y un poco es porque se quema, ¿no? Entonces se paraliza por eso. Entonces, pues obviamente no hacerla demasiado caliente. Pero hay un punto medio que también mencionan los artículos, que es pues esta usanza muy, muy típica de nosotros que dice, bueno, caliéntala tantito, porque hay muchos pacientes que encuentran un poquito más de confort, un poquito más calientita, no a temperatura ambiente, quizás, sino un tantito más caliente. Y la verdad es que muchos artículos dicen que entre 20 y 37 grados es un punto en donde es similar, les va igualito a todos, no hay ni beneficio ni riesgo, y está, digamos, como, está ok que los usemos así. Y bueno, aquí nada más como les pongo aquí un artículo que hicieron esto también in vitro, hicieron un experimento en donde medían cómo se transportaba en los cilios sacarina, y vieron que en general, como que cuando tenía una temperatura de 37 grados, digamos que el transporte era un poquito menor, entonces empezaba a ser un poco más lento a mayor temperatura. Como que ahí uno dice, bueno, entonces chance no le voy a decir al paciente que la caliente tanto, porque podría un poquito enlentecer este transporte de los cilios. Entonces, digamos que temperatura ambiente 20 grados es como que lo que acuerdan todos, como que es lo mejor. Luego, lavados con esteroides. ¿Alguien de aquí hace lavados con esteroides? Me refiero a que en la irrigación le agreguen ampolletas con esteroides. ¿Alguien dice aquí lo hace? 1, 2, 3, 4, café. Y yo, la verdad es que yo, esta es de las cosas que también son de las mejores, la verdad. Quizá hay muchos también, hay muchos artículos, y lo padre de esta guía de práctica clínica es que descubra mucho también, y como que tira o sea, como tal vez esteroides que pues, obviamente van a tener absorción sistémica. No es lo mismo que ustedes agarren una botella, ¿no? Con solución salina y le pongan dexametasona, a que usen, por ejemplo, budesonida. La verdad es que todas las guías de práctica clínica, hay una coreana, por ejemplo, que también menciona mucho sobre esto, y dice que con budesonida les va muy bien en general porque no tiene absorción, bueno, su absorción sistémica es mínima. Entonces, como que casi todos los artículos nuevos son con budesonida. Digo nada más por si alguien utiliza otro esteroide, como que la budesonida es el más seguro. Ahora, el lavado con el esteroide probablemente sea el mejor que tenemos en nuestras manos el día de hoy. Si alguien tiene una rinosinusitis en sus manos, una rinosinusitis crónica, probablemente la mejor herramienta que tengamos, y de todas,
es el lavado con el esteroide en la misma irrigación. Es decir, compararon, por ejemplo, el lavado nasal tradicional con pura solución salina versus el lavado con budesonida versus sprays con esteroides, mometasona, ampicazona. Y el mejor de todos es el lavado con budesonida. Ese es el mito con algo como que me quedo yo mucho. Pues ya lo llevo usando un rato con ese combo, digamos. Entonces, como que algo muy fácil para el paciente, la verdad es que como médicos y para pacientes, como decirle, pues ya échate nada más tu esteroide nasal, etcétera, ¿no? Solito, que agarres la mometasona, la fluticasona y te le eches. Pero lo mejor que tenemos en el mercado y el mejor que ha sido rankeado en estos estudios y estas guías de práctica clínica es combinar budesonida con los lavados nasales. ¿Y cómo miden esto? Pues bueno, con varias cosas, pero una de ellas es, aparte de los síntomas, también con la evolución radiográfica, es decir, cuando les toman tomografías, ahí es uno de los criterios que tenían como para ver que era el mejor, y también endoscópico. Entonces, la verdad es que si les puedo recomendar algo es que hagan irrigaciones nasales o budesonida. Este estudio también está bueno porque la pregunta del millón, ¿cuánto tiempo le deja uno un esteroide nasal? O sea, que luego sí te da un poquito de miedo porque te empiezas a pensar y escuchar, como ya has leído muchas veces el tema de la presión intraocular, ¿no? El tema del glaucoma, o que sí tenga absorción sistémica y que empiecen con supresión del eje por usar esteroides demasiado tiempo. Y la verdad es que este estudio que me gustó mucho, que es del Dr. Ethan y de Peter Wang, ellos usaron 22 meses de lavados nasales, irrigaciones con budesonida, 22 meses seguidos sin parar. Y pues no hubo incremento, les estuvieron monitorizando la presión del ojo, les estuvieron también monitorizando todo el eje del hipotálamo, pituitaria, adrenal, y no hubo ningún tipo de supresión. Entonces, el único que sale en este estudio que tuvo alteraciones fue porque también inhalaban budesonida por problemas bronquiales. Pero si solo se usa irrigaciones con budesonida, 22 meses estamos 100% seguros de que no va a tener problemas. Luego, lavados con antibióticos. Les dije que iban a haber de todo tipo de lavados. ¿Alguien de aquí usa lavados con antibióticos? Le pongan algunos de uno. Nada más. Bueno, los lavados con antibióticos en general depende. En general no están recomendados. En general no hay una evidencia clara de que haya un beneficio. Y sí, como que estas recomendaciones, cuando uno dice, a ver, me atrevo a decir que esto sí lo recomiendo, es porque justo el beneficio, ¿no?, va a ser mayor que el riesgo. Y aquí parece ser que con los antibióticos, depende de cuál uses, pero con muchos de los antibióticos que se utilizan en los lavados, como gentamicina, amigdacina, que aparecen en los artículos, sí tienen un grado de absorción sistémica considerable, por lo cual pueden desarrollar un poquito de resistencia antimicrobiana. Entonces, los antibióticos no están recomendados de manera general. Esto es así como que un punto importante. Ahora, el único apartado que tal vez que menciona ahí, el doctor, es que el único caso que se recomienda antibiótico en el lavado es con un pirocina en casos de rinosinusitis recalcitrantes, ¿no? Que acuérdense que esta sinusitis es una enfermedad inflamatoria muy potente y que tiene mucho estafilococo meticilino resistente, etcétera. Y ahí la mupirocina y un lavado se aplica muy bien. Ese es el mismo apartado como que recomiendan, pero en general los otros antibióticos no están recomendados. ¿Alguien le pone alguna otra cosa? Porque luego ya ven que son los famosos fulques que hacen los pacientes. Que, no, es que mi mamá me dijo que si le pongo, no sé, miel, que le pongo glicerina, que le pongo xilitol. Bueno, estos de xilitol y hialuronato es porque ya vienen preparados, ¿no? Muchos farmacéuticas. Pero alguien le echa algo más para beber. Para beber, muy bien. En general, con que, sí, con que, y encontré yo muchas, venía miel, incluso miel sí venía como que
es algo bastante media vez, obviamente, es algo muy utilizado. Y la verdad es que pues, puede ser lo ponen como una opción. O sea, a ver, no hablan de todos porque evidentemente por ejemplo, shampoo para bebé no venía en la guía, pero hialuronato, xilitol, son todos estos algunos lubricantes, etcétera, que les pueden mejorar. La verdad es que pues, se lo ponen como una opción. Y en el caso igualito, porque como que no hay riesgo, o sea, no te dan tampoco un beneficio, pero tampoco te dan un riesgo. Entonces lo ponen como una opción. Y bueno, ese es como un poquito de los bullets. Muy bien, ¿alguien deja, cuando les piden a ustedes a sus pacientes que salgan a las sales, alguien deja, les dice que agua de la llave, les dice que agua de filtro? ¿Qué hacen ustedes normalmente? A ver, agua para beber, en general, ¿no? Alguien dice, alguien sí le dice, no hay bronca, agua para la llave. Qué bueno. Yo digo que bueno, porque tampoco, o sea, tampoco lo veo como algo pésimo, pero ahorita les platico por qué digo que bueno. Pero sí, como que agua para beber es como que lo más popular. Dos casos ya van reportados. Uno se hizo famoso hace poquito, seguro lo escucharon, de una avenida cefalitis por amibas, ¿no? Encontradas en las tuberías de Estados Unidos, en Massachusetts. Y ya van dos casos así, y es porque hicieron lavados nasales con agua de la llave. Y eso que el agua de la llave de Estados Unidos es mejor que la de aquí de México. Entonces, en general no está recomendado que la hagan con agua de la llave. Eso sí es como igual, como dicen, una recomendación fuerte que se hace en la guía, y lo hagan con agua limpia, agua para beber, está bien. Aquí en esta guía recomiendan que es agua para beber, pero ellos mencionan que agua embotellada, como opción 1. Opción 2 es que hiervas el agua, también es otra, ¿no? Y hacen también un poco de mención de que no todos los filtros son tan buenos, es decir, no todos los filtros para beber agua son tan buenos como para quitar ese tipo de microorganismos. Entonces, como que sí hacen mucho énfasis en sí, hervirla o que venga embotellada. Aquí, por ejemplo, bueno, y ponerla también en rayos UV, 45 segundos o 2 minutos servirla también es una de las cosas que ellos recomiendan. Y alguien esteriliza las botellas. Le dice a sus pacientes, pues, que le esterilicen las botellas. Lo que pasa es que muchas, por ejemplo, muchas farmacéuticas, así tienen, ahí dicen, no, cámbiala cada tiempo. Pero eso a mí la verdad es que durante mucho tiempo nunca se me había ocurrido. O sea, como que sí ya tenía el concepto de agua limpia, pero el tema de tener la botella sucia aparentemente también es otro problema. Sí debemos de recomendar que esterilicen las botellas, porque en este estudio, que es en el pasado, aquí está aquí, perdón, es este de aquí, el de Yoder. En ese estudio vieron que a la semana, independientemente del material, porque ya ven que hay de porcelana y que sea de plástico, y no sé, independientemente del material, a la semana normalmente ya tienen microorganismos considerables. Entonces, como que una de las recomendaciones también es decirle a los pacientes que esterilicen la botella, aunque sea de plástico, la pueden meter, por ejemplo, una de las cosas que pone es que está en 2 minutos en agua hervida o que con minuto y medio en microondas. Ya sé todo lo que van a decir, porque yo también soy igual que pues, el plástico y los microplásticos y todo esto que emanan de cuando los meten, sobre todo en el microondas, así. Pero bueno, quizá estamos hablando de esterilización y puede ser plática para otra cosa, de estar metiendo microplásticos. Pero bueno, quizá tal vez servirlo en aguas sería una opción segura. Y bueno, como hacerlo, este artículo propone que lo hagan cada semana, porque pues teóricamente cada semana hay crecimiento de microorganismos. Que quizás yo lo veo como algo como difícil, porque luego los pacientes seguramente no lo van a absorber y puede ser un punto para que se desapeguen del tratamiento, ¿no? Pero bueno, es una consideración también a tomar, sobre todo si estamos siendo tan puristas con el tema de que si vamos a limpiar el agua, vamos a echar mucha agua de la llave. Y ya por último, la posición del dispositivo, ¿no? Eso también cuenta. Es decir, cómo va a estar la cabeza y el dispositivo. Porque no es lo mismo que se echen agua, ¿no?
hacia atrás, o hacia frente, o de ladito, acostados, etc. Y estos, vaya que han hecho estudios, y como encontré un montón que hay, la verdad es que han hecho muchísimos. El más padre de todos es este que hizo Craig hace poco, digamos que lo volví a ver. Pusieron en cadáveres unos dispositivos ahí conceptualizados, como para ver qué tanta agua les caía dependiendo de la posición del cadáver. Y vieron que la posición del cadáver que más les caía a solución salina era volteando hacia arriba. Suena medio lógico, ¿no? De hecho, ponían estos dispositivos en todos los senos paranasales del cadáver y veían que les llegaba esfenoides, etmoides, todo, o sea, irrigaban muy, muy bien. Esto independientemente del tipo de irrigación, o sea, lo compararon con la botella, con la tetera, con los sprays, o sea, en general, la mejor posición para hacer lavados es volteando hacia arriba. Nuevamente, creo que esa posición es medio incómoda para el paciente y medio puede sentir que se le puede ir hacia la nasofaringe y se ahoga. Entonces, como que la cabeza hacia abajo, la verdad, con alto volumen, es decir, sobre todo con botellas que tengan presión, es casi igual de efectiva que cuando uno voltea hacia arriba, pero sí, solo sí, con botellas que tienen alto volumen. Llega también a todos los senos paranasales a la barra bastante bien. Entonces, la típica que ves en los comerciales, que se ves, que te pones así enfrente en el lavabo y exprimes la botella, esa es casi igual de efectiva que volteándose. Creo que eso es todo en general de los lavados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Qué no ha pasado? De repente pacientes rompen la regla y han pasado dos o varias ocasiones que el paciente le puse dos sobrecitos de lo que recomiendan y mejor porque le pongo una vez peso. No creo que pase más, ¿no? Porque me cuentas es doblemente concentrado, pero por su experiencia, ¿lo puede usted recomendar? Sí, quizás, o sea, como que resumidas cuentas es volverlo un poco hipertónico, ¿no? Y como platicamos, la verdad es que en general las hipertónicas versus las isotónicas les va más o menos igual. Pero yo hasta haciendo un poco hincapié en lo que les platicaba, que in vitro, o sea, cuando lo ven en el laboratorio, in vitro es todavía mejor hipertónico, porque barre mucho mejor el poder osmótico de la sal, jala un poquito el edema de la glucosa, entonces disminuye un poquito el edema y favorece un poquito también el movimiento ciliar. Esto todo es teórico y bueno, y realizar al laboratorio, pero ya cuando lo escalan a los real world, ¿no? Estos experimentos en donde agarran a miles de personas, les va igual en general. Entonces, yo como que no estaría inclinado a ninguno ni otro, pero si el paciente le gusta, pues adelante, hace sentido, pues, ¿no? En relación a la compañía, entonces consideras que las hipertónicas son hasta 2.3. Son 2 de 0.9 a 8. Estamos en la seguridad de temperatura de 3. ¿Consideras que arriba de 2.3? Qué buena pregunta. La verdad es que esos en programa, de hecho, tienen un apartado justo de las recetas homemade, ¿no? O sea, es decir, porque nosotros a lo mejor estamos hablando ya de laboratorios que tienen ahí sus sobrecitos y más o menos hacen su estandarización para tener a 0.9. Pero que hay de los pacientes que agarran la cucharada de sal, ¿no? De sal de grano y lo mezclan y es como, ¿cómo le hacen para medir si es hipertónico? Y es una buena pregunta. La verdad es que no hay un consenso, en general no hay un consenso de si es mejor, incluso que sea hasta 2.3 o mayor. Porque, un poco también porque quizá no hay los suficientes estudios, número uno, y dos, es difícil a veces medir ese tipo de estudios cuando los pacientes hacen ese tipo de juegos ahí con la hipertonicidad, ¿no? Pero así ahora, digamos, hablando como que con evidencia científica, pues parece ser igual. Bueno, ya me recuerdo un poco. Insuficiencia renal. Pacientes asustados. Tienen depuración terminal de diálisis. Se va a subir el sodio. Ese es el nefrólogo. Esto es una respuesta para decirle, no te voy a inventar la respuesta. Estamos aquí en el límite de lo que sabemos. Pero ves, ¿qué tienes tú? Sí. Pues también en general con
En el estudio que les platicaba, que les platicaba, usaron 22 meses de publicidad que evaluaban seguridad en general. Una de las cosas que sí hacen mucho hincapié es que cuando se hagan el lavado nasal, pues traten de evitar la ingesta de, ¿no? Sí que es difícil a veces y los pacientes pueden llegar a hacerlo. Entonces yo como que respondí a esa pregunta diciendo, pues trate de no ingerirlo, ¿no? De hacerlo y sacarlo por la boca, escupirlo y listo. Nada, no tengo yo como ninguna lo que haya mencionado acerca de eso, factor de revisar. No sabemos cuánto se absorbe por el aire. ¿Sí me escuchan? 250 microgramos. Sí. La botella de... Ya. Sí. Bueno, Sí. ¿sí me escuchan, Carlos? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Es que algo pasó aquí, pero bueno, tenemos algunas preguntas, bueno, de la gente que nos hizo favor de conectarse y que pues bueno, te las comparto para conocer tu opinión. Pregunta el doctor Juan Carlos Cruz Castillo, ¿cuál sería el efecto del cloruro de sodio en las mucosas? ¿Realmente disminuye el edema, deshidrata o cuál sería realmente el efecto? Pues mira, en general, buena pregunta. Lo platicamos un poquito ahorita. En general, por lo menos in vitro, el poder, sobre todo cuando la sal, sobre todo cuando es hipertónica, por su poder osmótico tiende a reducir el edema, saca un poco el agua de las mucosas y reduce el edema en general de la mucosa. Y obviamente el mecanismo más evidente, por lo que favorece, es por el confort que siente el paciente. Es decir, la solución si le echas sin cloruro de sodio, si solo echas agua, el paciente se va a enojar mucho. El hecho de que sea isotónica le da un confort mucho mayor también a que el lavado nasal sea tolerable. Y otra, bueno, aparte de esto, es que el barrido mecánico en general, pues es el que ayuda a dar los morfíneos, digamos, todas estas sustancias inflamatorias, antígenos, etc. Perfecto. Bueno, preguntaba el doctor Juan Carlos Cruz Castillo que en el caso de un paciente, que si se aplica igual en un paciente con sinusitis aguda o crónica, y que si eso tiene un impacto en la fetidez de la secreción. En general, estas guías todas evalúan sinusitis aguda y crónica, hablan de las dos para los lavados nasales en específico, y para las dos son bastante, ayudan bastante para los dos tipos de sinusitis. Sin embargo, en general, el que más beneficio tiene es para la crónica. Hablando del tema de la fetidez, uno de los cuando hablan de los scores, todos estos que vienen en los exámenes, para ver qué tanta mejoría tienen, hay un apartado justo que habla sobre fetidez y también no habla sobre, digamos que los estudios no hablan solo de la fetidez, pero como es un todo, es decir, que si les disminuyó la presión facial, les disminuyó un poco la obstrucción nasal, etcétera, la fetidez, en todos esos mejoran lavados nasales en general, digamos, no solo, digamos, como hablando de pura fetidez. Ok. Bueno, pregunta el doctor Enrique Urbina, bueno, sobre la combinación de los lavados con los dispositivos que tú acabas de mencionar, en conjunto con la utilización de ahora las combinaciones fijas de mometasona con acelastina o con olopatadina. Quieren saber tu opinión. Y si estos, bueno, esta forma de combinar los dispositivos de lavado, irrigación nasal, ¿tienen alguna ventaja en los pacientes que tienen también problemas de conjuntivitis asociados a problemas de sinusitis crónica? Súper. Muy bien. Entiendo perfectamente hacia dónde va esa pregunta, porque la primera parte, en general, lo que tienen las sustancias como con antihistamínicos, pues, con acelatina, etcétera, ¿no? Pues obviamente les mejoran mucho en temas de rinitis alérgica, ¿no? Hablando de rinitis alérgica, es un gran medicamento que les puede ayudar. Y obviamente en este fenómeno inflamatorio viene la sinusitis crónica. Entonces, en general,
cuando hablamos de comparar los esteroides nasales y todas las clínicas, por ejemplo, de la área, viene que una combinación así ideal justo es antihistamínico con esteroide, ¿no? O sea, hablan de la celastina, por ejemplo, por mometazona. Quizá hablando solo de rinitis alérgica, ahí sí ese se fue, ¿no? O sea, pero hablando solamente de rinosinusitis crónica, pues el mejor sería lavados nasales con budesonida. Esa es mejor que la pura mometazona o que la pura fluticasona o incluso que el puro lavado nasal. Ahora, no tienen por qué tampoco estar peleados. No es ni una ni otra. También podrían utilizarlos en conjunto. Quizás hacer los lavados nasales con budesonida y aparte usar un esteroide nasal con acelastina, por ejemplo, en casos muy severos. Ok. Bueno, pregunta la doctora Erika Durón López. Bueno, que si por favor puedes volver a comentar la relación entre la dosis de budesonida en combinación con las irrigaciones nasales. Bien, justo hay muchísimos artículos, obviamente, pero en el que les platicaba yo de los 22 meses de utilización de budesonida sin suspender, era una ampolleta de budesonida de 0.250 miligramos, incluida en la solución nasal de Nilmed, o sea, en la botellita de Nilmed. Ok. Ahora, bueno, pregunta también la doctora Leisa Selene Velázquez, más o menos la misma pregunta, digo, para dar un espacio a la pregunta. Y bueno, también pregunta el doctor Valdemar Valdespino, que cuál es tu opinión sobre este tipo de irrigaciones, si pueden llegar a diseminar infecciones. Me imagino que pregunta directamente al oído. Ya, sí. En general, hablando sobre todo en los últimos dos temas que vimos, que fueron hablando de cuando la solución viene contaminada, o sea, que se la usa en el agua de la llave, o la otra es que sea agua, por ejemplo, perdón, que las botellas, por ejemplo, estén contaminadas. Solo en ese escenario podríamos ver eso, es decir, que tú estés irrigando con un producto contaminado a algún sitio, ese es un escenario visible. A ver, ojo, son dos casos que ha habido de meningoencefalitis por amibas, y eso es por hacerlo con agua de la llave. Tampoco es tanto, o sea, y cuánta gente allá afuera está haciendo esto. Pero bueno, siendo muy puristas, pues yo sí recomendaría que tengamos estos cuidados, que no lo hagan con agua de la llave, sino con agua limpia, estéril, y la otra es que esterilice también las botellas que estamos utilizando. Eso en el escenario 1. Ya como tal, si la pregunta va más como de hacer los lavados, que si alguien trae sinusitis y de la misma sinusitis la puedes llevar al oído, pues a ver, la verdad es que, digo, quizá podría ser, pero recordemos que de todas maneras están conectados todo el tiempo estos dos órganos. Y de hecho habitan los mismos bichos en ambas cavidades. Entonces, quizás es más complicado, tal vez no debería como tanta culpa al lavado total, sino más a la misma historia natural de la enfermedad. Muy bien. Yo creo que, bueno, si me permiten el comentario, yo creo que más bien la pregunta iba enfocado a que existen algunas teorías en donde mencionan que el oído medio se puede comportar como un seno paranasal. Entonces, ante la posibilidad de un proceso infeccioso, yo creo que lo que quieren saber es si las irrigaciones nasales con este tipo de dispositivos podrían predisponer al paciente a desarrollar un cuadro de otitis media. Ya. Digamos que podría ser, pues, en el sentido teórico podría ser, pero no encontré ningún artículo que mencionara eso como un factor del riesgo. Ok. Bueno, pregunta la doctora Selene Vázquez que si las irrigaciones están también indicadas en pacientes que tienen algún componente otológico en su cuadro clínico. Sí, pues mira, quizá ahí es como lo que platicamos un poquito. Si las irrigaciones nasales hacen una de las principales quejas del paciente es que se les tapa un poquito el oído o que les moleste, incluso que les puede llegar a doler. Si alguien trae síntomas de oído, pues podría darle todavía más disconfort. Yo ahí recomendaría más las de baja presión, quizá, porque en las que más, digamos, queja tienen pacientes o los dispositivos que usan los high pressure, es decir, las botellas, los jeringasos, etc. No los que van a favor de la gravedad, por ejemplo, las teteras o ese tipo de aparatos. Entonces, quizá ahí yo haría eso, o sea, más bien le recomendaría uno de baja presión. Ok.
Pregunta la doctora Mónica Virgen si tú recomiendas alguna posición especial en los niños pequeños con este tipo de dispositivos. Sí, sí, la verdad es que como platicamos, lo vieron, o sea, han experimentado absolutamente todas las posiciones posibles y lo han hecho hasta con dispositivos bastante modernos y padres que pueden medir en cada reloj dónde entra todo, es decir, dónde entra la irrigación intestinal para y todo. La verdad es que la recomendación para niños sería un poco la conclusión que yo saco para adultos, que obviamente la posición hacia arriba, la cabeza hacia arriba es la más efectiva, pero es molesta y más en un niño. Entonces, pues sería la segunda mejor, que es enfrente de un lavabo, cabeza hacia abajo y usando tetera o botellita suavemente, pero haría lo mismo. Ok. Pues bueno, son todas las preguntas que hay de la audiencia que está conectada en vía streaming. No sé si tienes por allá, para los otorrinolaringólogos del colegio que están presentes, alguna otra duda o pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya tuvimos algunas cuantas aquí, no sé si se llegaron a escuchar las que preguntaron acá, pero Sí. todo por el momento. Sí, todo bien por acá de este lado, Carlos. Súper. Bueno, pues bueno, no sé si tienen alguna otra duda o comentario para dar finalizada la parte de preguntas y respuestas. Y pues bueno, pasaríamos los micrófonos nuevamente al doctor Rivera y al doctor Álvarez Cuevas para que den sus últimos comentarios. Bueno, pues muchas gracias al doctor Carlos. La verdad es que es una plática muy interesante. Nos da mucho gusto de parte del Colegio de Otorrino de aquí del estado de Yucatán, pues poder hacer estas sesiones en conjunto con la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. La verdad es un reto que también para nosotros representa toda esta parte tecnológica, pero es algo que debemos ir avanzando poco a poco para que podamos integrarnos un poquito más a la sociedad de otorrinolaringología y obviamente poder participar un poquito más. No quiero dejar de agradecer a Nilbert que nos apoyó el día de hoy aquí en el Colegio de Otorrino Yucatán para obviamente con el ponente y pues celebramos esta sesión conjunta que pues más que nada agradecemos tanto la cooperación que hubo por la sociedad como por el colegio, por todos los presentes aquí. Sin nada más por el momento, pues muchísimas gracias. Doctor Sainz, muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, por supuesto la carta abierta a todos los colegios del Estado de la República Mexicana para poder hacer este tipo de sesiones que finalmente, como usted acaba de mencionar, pues nos acercan un poco más y también nos dan un poco idea de cómo se está manejando este tipo de cuadros a nivel de toda la República Mexicana y la intención, por supuesto, pues siempre es fortalecer estos lazos de comunicación que gracias a estos dispositivos digitales podemos hacerlo de una manera pues un poquito más efectiva. Y pues bueno, igualmente por parte de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, agradecer a todas las personas que se conectaron para esta sesión conjunta con el Colegio de Otorrinolaringología del Estado de Yucatán. Y como siempre, pues agradecer su confianza, agradecerles por supuesto al doctor Rivera, al doctor Álvarez Cuevas por esta invitación. Creo que finalmente se logró el objetivo. Como usted decía, hay algunas cuestiones tecnológicas que a veces no nos apoyan, pero la intención es compartir estos conocimientos y por supuesto a Carlos por toda esta magnífica exposición. Pues muchísimas gracias, pues estamos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias a todos, que pasen buenas noches.